Estamos iniciando, en el nombre del Señor, estamos iniciando esta primera transmisión. Espero que sea de bendición para cada uno de los que están sintonizando esta transmisión en vivo en Ustream. Buenos días, soy el pastor Juan Carlos Barragán. Tengo el honor de dar una pequeña clase con respecto a las dispensaciones. El pastor David Villanueva me invitó para poder dar una clase. Seguramente vamos a estar con mayor tiempo, el poder estar dando clases a través de del Ustream, y obviamente no solamente para los hermanos de la Iglesia del Señor en Zitácuaro, perdón, sino también para nuestros hermanos que nos hagan el favor de vernos y aprender un poco acerca de lo que vamos a estar enseñando y vamos a estar diciendo con respecto a la palabra de Dios. Soy el pastor de la Iglesia del Señor en San Pedro Mártir. San Pedro Mártir es una colonia, es un pueblo, una colonia saliendo de la Ciudad de México hacia el sur, ya en la caseta, casi en la caseta a Cuernavaca, y pues estamos transmitiendo desde ahí. Cualquier forma de contacto, pues ya lo conocen por mi... a ver, permítanme, déjenme ver si puedo compartir esto. Dice que todavía no hay nadie que nos esté viendo. Llevamos 1 minuto, casi 2 minutos transmitiendo. Ay, Dios mío. Ok. Creo que no. Vamos a... Permítame un momento. Espero que no haya ningún problema en cuanto a ver la transmisión, ver la clase. Quise compartir esto en Facebook, pero... Ok. Estamos entrando. Y voy a... Ok. Y lo voy a poner... Vamos a publicar en la biografía. Publicar. Ok. Sí, necesito saber si se está transmitiendo. Si alguien está conectado, por favor. Ya está, ya dice hay un... ok, pero ese soy yo mismo, que nos estamos viendo.
Vamos a ver, dice... Aquí me aparece que solamente está una persona viendo. Necesito saber si hay alguien más. Por favor, contácteme. Dice you streamer. Aquí ya me llegó otro chat. Porque a lo mejor hay problemas. Ok. Bueno, discúlpeme por tardarme tanto tiempo en compartirlo y en hacerlo, pero ya vamos a iniciar. Voy a retomar el tiempo. Tengo el privilegio de compartir sobre las dispensaciones y pues con respecto a lo que dice la hermana o ha estado enseñando la hermana Mónica, no voy a tomar todo la clase, sino que me parece que es necesario que volvamos a retomar lo que dice esta clase con respecto a las dispensaciones y empezar a definir, perdón, lo que es una dispensación. Dispensación. Quiero pedirles disculpas también, hermanos, por lo burdo de la transmisión. Yo quise haberle hecho mucho mejor, pero el tiempo me ganó y ya no pude hacerlo con mayor efectos. Van a tener que aguantarse que esté entrando y saliendo de cuadro. Y vemos aquí la palabra dispensación. Ayer que estaba comentando con un hermano sobre esto, surgió el mismo efecto que tuvo en mí cuando yo escuché por primera vez la palabra dispensación. Y estamos acostumbrados a entender dispensación o dispensar como disculpar, como pedir perdón. Y como está en el contexto religioso, pues pensamos que tiene que ver con eso. Y pues no, realmente la dispensación, la palabra dispensación tiene una connotación diferente, tiene una connotación que tiene una raíz griega y es lo que vamos a empezar a ver. La palabra dispensación viene de una palabra griega que es oikonomía. Oikonomía. En griego se escribiría más o menos así. Oikonomía la palabra oikonomía, y esa palabra es una palabra griega que a su vez está formada de dos palabras. La palabra oiko, que es oikos y significa casa, y nomía, que viene siendo la palabra ley. La idea es de que es la administración de una casa. De la palabra oikonomía tenemos las palabras actuales como mayordomía en el contexto cristiano y también la palabra economía. Cuando nosotros hablamos de economía, está ahí licenciados en economía que hablan acerca de la administración de los recursos, sobre todo económicos, recursos materiales, recursos humanos, y todo eso tiene que ver con administración y viene precisamente de la palabra griega oikonomía, la administración de una casa. En el lenguaje cristiano esto ha derivado también de la palabra mayordomía, que habla acerca de cómo estás administrando los bienes que Dios te ha dado. Entonces, en este sentido, la palabra oikonomía ha sido traducida en nuestro lenguaje como dispensación. Y de ahí viene el arreglo teológico sobre las diferentes dispensaciones. Ahora, yo quisiera hacer un pequeño comentario. Creo que los cristianos hemos pecado en cuanto a utilizar palabras muy arcaicas y llega el momento en que no las revisamos y no entendemos y llegamos a tener palabras, desde mi punto de vista, muy fuera de lo que la misma palabra está enseñando. Una de ellas es precisamente dispensación, la palabra mayordomía. Nadie en el sentido coloquial utiliza la palabra dispensación. Vamos a hablar
Nadie dice, vamos a tal lugar que hay una nueva dispensación en tal negocio. La palabra dispensación es una palabra que ya está cayendo en desuso y que ha caído únicamente en el uso de las cuestiones religiosas y en este caso, en el caso de las cuestiones cristianas. Voy a detener un poco esta transmisión porque me están llamando por teléfono. ¿Es para mí? Ajá, sí. ¿Qué dice? Sí, ¿cuál es? Sí, el señor Guillermo Vázquez, de Zitácuaro. Ah, ok, permítanme. ¿Qué pasó, mi hermano? Ah, ok. ¿Y luego? Ok, sí, sí, pero ya estoy transmitiendo. Ya estoy transmitiendo, ya llevo rato dando la clase. Entonces, arréglalo rápido, mi hermano. Ok, bueno, nos estamos viendo. Hay un problema de transmisión allá en Zitácuaro, me estaban llamando. Disculpen, hermanos, hay hermanos que me están viendo. Disculpen, esto está en vivo. No tenemos nada arreglado, no está pregrabado. Y seguramente si usted me está haciendo el favor de ver esta clase, pues bueno, a lo mejor se siente un poco incómodo con esta situación. Yo me siento más todavía. Estoy transmitiendo desde el calor de mi hogar, entonces va a escuchar a mis hijas de cuando en cuando correr y gritar, y también le pido una disculpa porque pues creo que no es el mejor ambiente, pero ya no pude arreglar una locación mejor ni un momento mejor. Bueno, estábamos en esto y creo que la palabra mayordomía ha caído en un sentido, en un desuso en cuanto a, perdón, la palabra dispensación ha caído en un desuso porque únicamente se aplica a las cuestiones cristianas y a las cuestiones religiosas. La palabra mayordomía exactamente se utiliza en ese sentido. El mayordomo solamente sale en las cuestiones religiosas de las iglesias cristianas, de las iglesias católicas y en las historietas de Batman. Y más allá no se habla acerca de mayordomos más que de una manera en un cliché. Y creo que esta palabra dispensación ha pasado por esa misma situación. Porque el original griego, nos dice que esta palabra viene de oikonomía, que tiene que ver con la administración. ¿Y la administración de qué? Y en este caso tiene que ver con la administración de Dios. Y es algo que es muy, muy significativo. Cómo Dios se está administrando, cómo está administrando su revelación hacia los hombres, es algo que tenemos que estudiar. Yo quisiera leer un poco lo que dice el diccionario con respecto a esto, el diccionario bíblico. Si usted tiene chance de tener un diccionario que sea bíblico, la palabra dispensación o la dispensación la define de esta manera. Permítanme, déjeme llegar. Dice dispensación, del griego oikonomía. Significa literalmente administración de una casa, una economía. Y de ahí un trato ordenado con los hombres por parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. Entonces, si nosotros entendemos lo que está diciendo el diccionario bíblico, Dios tiene una forma de administrar su relación con los hombres en diferentes tiempos de una manera ordenada. Y esto es lo que ha dado origen a la doctrina de las dispensaciones o de la dispensación, que es lo que nos está llevando al estudio en este día. Y vamos a ver algo. ¿De dónde viene esta palabra dispensación? ¿A quién se le ocurrió o en dónde está? Y yo quisiera que fuéramos a algunas citas. Vamos a unas citas. Quisiera que fuéramos a Efesios capítulo 3.
Efesios capítulo 3, verso 2. Libro de Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Capítulo 3, verso 2. Efesios capítulo 3, verso 2. Le voy a dar lectura, miren hermanos, desde el versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, quien primeramente utilizó la palabra economía o oikonomía, o administración, o dispensación, fue el apóstol Pablo. Aquí tenemos ya una Biblia ya revisada en la revisión de 1960, Reina Valera 1960, porque en la versión anterior de 1909 utiliza la palabra dispensación, y en la revisión de 1960 utiliza la palabra administración. Es exactamente lo mismo, solo que las palabras han caído en desuso y ahora entendemos más. La dispensación, no como coloquialmente entendemos de dispensar, ¿verdad? Discúlpame, perdóname. Tiene que ver con, dice aquí ya tenemos 3 personas que nos están viendo, gloria a Dios, ya hay 3 personas que nos ven. Estamos para servirles, cualquier cosa contáctenos. Y bueno, tiene que ver con la administración de Dios, con el trato con los hombres. Hay otros versículos. Quisiera que ahí mismo en el capítulo 3, pero ahora en el verso 9, dice de la siguiente manera: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, fíjese aquí, la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas que son de Dios. Hay una forma de dispensar, de administrar, y eso es lo que nos dice la palabra dispensación, que tiene que ver con eso. Ahora, la doctrina de la dispensación de las dispensaciones es una doctrina que pues es relativamente, vamos a llamarle, nueva, en el sentido de que teológicamente y bíblicamente se ha ordenado para su estudio. Siempre he comentado que quien ha empezado o quien empezó esta enseñanza, pues fue un hombre muy famoso en su tiempo, y que produjo una Biblia. Es más, la conocemos como la Biblia anotada por Scofield, el reverendo Charles Scofield. Era un pastor que en su Biblia hizo muchas anotaciones. Cuando él fallece, ven la Biblia que él tenía, que ya estaba muy, muy viejita, pero tenía muchas anotaciones a pluma, a tinta y a lápiz. Y cuando ven esto, pues vieron aquí un tesoro muy grande, y de ahí nació la Biblia anotada por Scofield. Creo que es una de las primeras Biblias, porque en su prefacio, en su introducción, pues él firma como Charles Scofield el 1 de enero de 1909, hace más de 100 años. Y hace más de 100 años, este hombre hizo una ordenación de lo que son las dispensaciones. Si usted tiene esta Biblia, la primera parte, o la primera vez que sucede esta referencia es precisamente en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 27, entre el verso 27 y el verso 28, en el titulillo dice: la primera dispensación, inocencia, el primer pacto, o sea, el pacto edémico, gobernó la vida del hombre antes de la caída de este en pecado. Y Scofield da una definición de lo que es la dispensación. Si usted está apuntando, valdría la pena que usted lo apuntara.
Y dice aquí esta definición, dice dispensación. En el sentido teológico que recibe aquí, este término es un periodo, fíjese, es un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Y anota, hay 7 distintas dispensaciones en las Escrituras. Ahorita lo vamos a ver. Pero me llama la atención la definición de lo que él está diciendo. Es un periodo, obviamente, ¿de qué? De tiempo, en donde Dios trata con el hombre en base a una revelación específica de la voluntad de Dios. Alguien más le adicionó y el hombre fracasa con respecto a esa revelación. Termina la dispensación en juicio, pero con una promesa de redención. ¿Por qué estamos haciendo todas estas definiciones de la dispensación? Para que podamos entender realmente cuál y cuántas dispensaciones son y hay. Las 2 definiciones que vimos, la primera del diccionario de Vila Squine y la segunda del mismo reverendo Charles Scofield, nos están diciendo en primera instancia que es la forma en que Dios administra una revelación específica y un trato con los hombres. Y esto nos lleva a un periodo de tiempo. Hay gente que está en contra de las dispensaciones, hay escuelas teológicas que hablan en contra de las dispensaciones y dicen que las dispensaciones no existen, que es un rollo de algunas iglesias y de algunas, ¿cómo se dice? Algunas denominaciones para formar parte de su teología propia. Y uno de los argumentos que rebaten los que están en contra de las dispensaciones, dicen, es que la palabra dispensación significa administración y no tiene que ver con cuestión o un periodo de tiempo. Y en eso tienen toda la razón. Cuando vemos la dispensación desde el punto de vista cristiano, viene a nuestra mente, ¡pum!, un periodo de tiempo, de tal a tal tiempo. Y la palabra dispensación en sí no tiene una connotación de tiempo. Sin embargo, cuando hablamos de administración, entendemos un periodo y está implícito. Vamos, por eso estaba yo diciendo que la palabra dispensación cae en desuso en el castellano corriente. Y si entendemos esto como administración, en un negocio, por ejemplo, en un restaurante, cuando cambian de dueño, muchos restaurantes para atraer nuevo público, nuevos clientes, ponen el restaurante McBurger, por decir algo, ahora con nueva administración. Y quiere decir que había una administración anterior que hizo bien o mal las cosas, pero ahora esta nueva administración se renueva y todos los beneficios, todos los platillos son mejores, tienen una mejor calidad que la que había antes. No está implícito la palabra tiempo, no dice la administración, la primera fue de tal año a tal año y ahora esta nueva administración empieza en este año y sigue y se prolonga hasta tal periodo de tiempo. No está la palabra tiempo explícita en la palabra administración. Sin embargo, sí está implícita en el sentido de que obviamente una administración tiene un tiempo de duración. Y en este sentido, las dispensaciones, la forma en que Dios ha administrado su voluntad y su trato para con los hombres, es una voluntad que tiene que ver con un periodo de tiempo. No son las mismas dispensaciones. Si estamos hablando de una dispensación, vamos a suponer la dispensación de la ley, y queremos contrastarla con la dispensación de la gracia, pues aunque es el mismo Dios, aunque tiene una sola voluntad, la administración de su voluntad ha sido diferente para con el trato con los hombres. Y ahí es donde tenemos que entender esto. Mucha gente dice, es que la salvación antes se daba por obras y ahora los que estudian el dispensacionalismo quieren meter eso, otra vez eso. No. Tenemos que entender lo que pasó en aquel tiempo y lo que está pasando en este tiempo. Había una administración con respecto a la voluntad de Dios en aquel tiempo y ahora hay una administración diferente en el día de hoy. Ahora yo quisiera que fuéramos, bueno, voy a dictarles lo que el reverendo Scofield pone como dispensaciones. Voy a tratar de ponerlas aquí
Dice que hay 7 dispensaciones. La primera dispensación, espero que puedan verlo a través de del pizarrón. Hay un reflejo de la ventana que no he podido quitarlo. Es un reflejo del sol. Ya le ordené al sol que se moviera rápido, pero pues no me obedece a mí, ¿verdad? Ya tiene una ley prefijada. Entonces espero que ya después se quite el reflejo y podamos ver bien el pizarrón y lo que estamos escribiendo ahí. La primera dispensación dice que se llama la dispensación de la inocencia. 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 La segunda tiene que ver con la conciencia. La dispensación de la conciencia. Eso es lo que está diciendo el reverendo Scofield. A lo mejor mis hermanos que están estudiando ahí en Zitácuaro tienen un arreglo un tanto diferente. Veo que hay más movimiento. Ya tenemos 6 personas que nos están viendo. Gloria a Dios. Dios les bendiga. A quien acaba de entrar dice Ustreamer 71681. Bienvenido. Little Jen, bienvenida. 1213, Ustreamer 1213, también bienvenidos. Ustreamer 15411, también bienvenidos y Dios les bendiga. Espero que sea de bendición esta enseñanza. Se está grabando también en el canal de Ustream. O sea que si no lo pueden ver en este momento, le ponen pausa o hacen otra actividad y vamos a ver el video posteriormente. La siguiente dispensación del número 3, dice aquí el reverendo Scofield, que es el del gobierno humano. A ver, permítame, creo que sí, gobierno humano. Gobierno humano. Gobierno humano. Posteriormente viene la dispensación de la promesa. Posteriormente viene la dispensación, a ver, número 5, la dispensación de la ley. Número 6, la dispensación de la gracia. Y número 7, la dispensación del reino. Ahí está en el pizarrón escrito, espero que se pueda leer. Primera dispensación, inocencia. Segunda dispensación, conciencia. Tercero es gobierno humano. Cuarto es promesa. Quinta dispensación, la ley. Sexta dispensación, la gracia. Séptima dispensación, el reino. Más o menos se alcanza a verla. A ver, creo que ahí está un poquito mejor. Más o menos se alcanza a ver las letras. Obviamente esto está basado en un arreglo de una división de las escrituras y voy a poner aquí, voy a tratar de poner los versículos. La primera dispensación tiene que ver con Génesis, capítulo 1, versos del 28 al capítulo 3, verso 13. El de la conciencia tiene que ver con Génesis, también con Génesis, capítulo 3, verso 23. Bueno, aquí les debo el siguiente pasaje. Gobierno humano tiene que ver con Génesis, capítulo 8, verso 20. El de la promesa tiene que ver con Génesis, capítulo 12, verso 1. El de la ley
tiene que ver con Éxodo 19. Éxodo 19, verso 8. Y el de la gracia tiene que ver con Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 17. Y el de reino lo vemos en Efesios, capítulo 1, verso 10. Ok. Ok, permítanme. Tengo aquí los apuntes de la hermana Mónica, que habla de la dispensación de la promesa, el pacto con Abraham. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración, espero no confundirlos. Ahora tenemos 5 personas que nos visualizan. Ya se fue una, parece que es Little Jen, no la veo aquí. Ok. Voy a hacer una diferenciación, espero no traer confusión. No es lo mismo dispensación que pacto. A veces confundimos las cuestiones del pacto con las cuestiones de la dispensación. Y no es lo mismo, son cosas diferentes. El pacto tiene que ver precisamente con eso, con un pacto de promesa de Dios y sobre todo con el pueblo de Israel. Y la dispensación tiene que ver con la administración de la voluntad de Dios en un periodo de tiempo. Vamos, los hombres, no importando lengua, nación, raza, religión, no importando quiénes, tenían el mismo patrón de revelación, quizás no directo, pero era la única forma en que podrían acercarse a Dios a través de esa revelación de la dispensación de Dios, de la dispensación de la voluntad de Dios, o de la administración de la voluntad de Dios. Yo quiero hacer notar algo. Las primeras dispensaciones, las primeras 4, inocencia, conciencia, gobierno y promesa, están enmarcadas, yo siento de una manera, están dentro de un arreglo, en el cual están en un arreglo únicamente en los primeros capítulos de Génesis, no rebasan los 12 capítulos. La siguiente dispensación, que es el de la ley, da un salto increíble de capítulos en el libro y llega hasta el libro de Éxodo, obviamente donde se hace el pacto de Dios con Israel a través de los mandamientos, de la ley, de la Torah, y de la ley hasta la gracia en Juan 1:7, pues obviamente hay un salto increíble en libros y en tiempo también, y es una dispensación diferente. Y obviamente en el pacto del reino pues no se ha cumplido, está por cumplirse. Quiero hacer notar también que nosotros vivimos en la dispensación de la gracia, no vivimos en la dispensación de la ley, vivimos en la dispensación de la gracia, con su permiso. Vivimos en la dispensación de la gracia, o sea, que estamos en este proceso. El reino es lo que se va a cumplir. No se ha cumplido esa dispensación, está nuevecita, nadie la ha tocado, por decirlo de alguna manera, y obviamente va a iniciar cuando Jesucristo regrese
nuevamente a esta tierra. Gloria a Dios, los que vamos a estar aquí, vamos a ver su segunda venida y vamos a reinar con Él, según la Biblia, durante 1000 años. Bueno, ahora, quiero hacer notar que el arreglo de las primeras 4 dispensaciones, desde un punto de vista y viendo las definiciones que el mismo Scofield dice, tengo aquí lo que me puso la hermana Mónica, permítanme, les voy a dar lectura de lo que es una dispensación. Dice, una dispensación puede definirse como una etapa en la revelación progresiva de Dios y constituye una administración o regla de vida distinta. Aunque el concepto de una dispensación y de una época en la Biblia no es precisamente la misma, es obvio que cada periodo tiene su dispensación o administración y las épocas se mencionan a menudo en la Biblia. Es más relativo a lo que estábamos diciendo sobre los periodos de tiempo, y habla aquí como, la pone como épocas. Y entonces vemos aquí esta parte que estas definiciones de épocas, de tiempo, de trato con los hombres a través de la voluntad de Dios, en este tipo de arreglo como que es un tanto inconsistente. Y ahorita voy a hablar acerca de estos puntos porque me llamó mucho la atención. Yo en un principio, cuando yo estudié las dispensaciones, pues me quedaba muy claro esto. Pero los autores del diccionario bíblico Viles Quine dicen lo siguiente con respecto a esto. Dice que al examinar las administraciones de Dios con los hombres, podemos señalar que el estado de inocencia en el Edén, estamos hablando de la primera dispensación, aunque difícilmente participó del carácter de una dispensación. Se dio un mando a Adán y Eva con demanda de obediencia, anunciándose la pena si desobedecían. Esto fue seguido por un prolongado periodo de casi 1600 años antes del diluvio. Nosotros lo vemos en la Biblia, bien sencillo, desde aquí hasta Génesis capítulo 6, que nos empieza a hablar del diluvio universal y con el pacto con Noé. Génesis 6, 7 y 8, aquí donde estamos, que nos habla acerca del diluvio. Nos dice Viles Quine que desde aquí hasta este tiempo pasó un periodo de 1600 años. 1600 años donde se está poniendo esto. Si nosotros vemos el periodo de tiempo y pensando que la ley o que la dispensación de la ley ha expiado, de la ley a la gracia pasaron aproximadamente 1400, aproximadamente, para ese precio de, discúlpenme el número, pasaron 1400 años. Y de la gracia hasta el establecimiento del reino, seguimos contando 2015 años, desde el establecimiento de la gracia hasta el cumplimiento del reino, porque no se ha cumplido. Estamos contando, aproximadamente, años más, años menos. Espero que no vaya a haber un matemático por ahí escuchando. No, pastor, son 1500.595 años. No. Así en términos generales. Vemos que hay un movimiento muy de dispensaciones, hay una prolongación muy grande. Y en esos 1600 años de inocencia, conciencia y gobierno humano, realmente lo que nos dice la Biblia es de que el ser humano creció sin conocimiento y sin relación de lo que es Dios. Por eso dice la palabra de Dios que llegó el diluvio, porque los hombres crecieron en maldad y se multiplicó su maldad. En la actualidad está pasando exactamente lo mismo. Lo único que diferencia es que a través de la palabra de Dios, los seres humanos tenemos la posibilidad de accesar a la administración, a la voluntad de Dios y conocer lo que Dios quiere en nosotros y para con nosotros. Hay una inconsistencia en cuanto a las dispensaciones en este sentido, y
no quiero decir que estén mal, pero sí es necesario que tomemos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque esto ha derivado a corrientes teológicas en donde hay unos que estudian 7 dispensaciones y hay otros que estudian únicamente o que creen que solamente hay 3 dispensaciones: la ley, la gracia y el reino. No podemos decir que los que están estudiando 7 estén en lo correcto o estén mal, y no podemos decir que los que estén estudiando nada más 3 dispensaciones estén tanto en lo correcto o estén mal. No podemos decir, no, los que nada más estudian 3 dispensaciones, ¿cómo es de que no entienden la inocencia, la conciencia y el gobierno humano? Bueno, ¿qué es lo que se ha dicho? ¿Cómo se ha podido interpretar esto? Precisamente en las primeras 4 dispensaciones, en esas primeras 4 dispensaciones, y aquí le agregamos el tiempo del diluvio hasta Abraham, que pasaron unos 320, 350 años, entonces súmele 1350 años, 1950 años aproximadamente, en que pasa todo esto. Y además la dispensación y la promesa es únicamente con Abraham y su descendencia, no es con todos los hombres. Ahí es donde vemos las inconsistencias. En el caso de la ley, cuando estaba la dispensación de la ley, el trato era obviamente con el pueblo de Israel, pero cualquiera que quisiera los beneficios de tener a Dios en su vida, cualquiera que tuviera ese tipo de beneficios, tenía que acercarse a la ley y creer. Actualmente, cualquier persona, no importando de qué nación, qué género o qué parte del mundo sea, puede recibir los beneficios del reino de Dios a través de la gracia de Jesucristo. Y por eso estamos viendo la dispensación de la gracia. Y aquí es donde encontramos un tanto de inconsistencias. Lo menciono porque también es cuestión y material de estudio. Cada uno de nosotros va a tener su punto de vista con respecto a esto, y no quiero influir, no les quiero decir, nada más hay 3 dispensaciones, nada más de la ley, la gracia y el reino y se acabó. No. Tampoco quiero obligar a que son las 7 y vamos a defenderlo a capa y espada. No, la palabra de Dios no es ni para dividirse, ni para pelear, ni nada, pero estamos viendo los puntos de vista, y hay corrientes teológicas en las que explican que las primeras 4 dispensaciones, como las estamos estudiando, más bien habla de un periodo que se le llama el periodo patriarcal. ¿Por qué? Porque Dios se administró a través de su revelación hacia el pueblo a través de los patriarcas, o sea, las cabezas de las familias, y esto lo vemos cumplido desde el huerto del Edén, donde Adán fue la cabeza de la familia, vamos, Adán y Eva, y la cabeza de la familia, que después vinieron todos los demás hijos, que no vamos a mencionar la genealogía, hasta en el caso precisamente de Moisés, donde se toman en cuenta los patriarcas. La forma de expiar los pecados y de dar culto a Dios era una forma diferente a lo que vemos en la ley, por ejemplo, en la gracia. En el tiempo patriarcal, el patriarca era el que hacía el sacrificio, tomaba un cordero, vemos el caso de Abraham, tomaba un cordero, lo presentaba en un altar, lo inmolaba, lo mataba y lo quemaba y lo presentaba delante de Dios, y ese era el sacrificio acepto delante de Dios. En la ley vuelve a suceder exactamente lo mismo, se toma el cordero, se pone en un altar, pero ya en un templo, no en cualquier parte. Y eso en un templo, en el templo de Jerusalén, primeramente en el tabernáculo y posteriormente en el templo que edificó Salomón hasta últimas fechas. Y se presentaba este sacrificio, pero no lo hacían los patriarcas, ahora lo hacían las personas designadas, que eran los sacerdotes, y en este caso el sumo sacerdote, y una vez al año, no en cualquier momento. Vemos en el tiempo patriarcal que era muy seguido cuando el patriarca, según veía en su administración, presentar el cordero. No había una regla, o vamos, no había algo escrito. Sin embargo, en la ley ya dice, debe ser un año, sin defecto, varón, o bueno, mejor dicho, macho, varón no, pero macho, un cordero macho, y tiene que ser presentado en tal tiempo. Había una formalidad que no había en los patriarcas. Y en el periodo de la gracia, parece mentira, pero también se sacrifica un cordero. Bueno, este cordero ya se sacrificó, el cual es Cristo, y con su sangre nos limpia de todo pecado. Pero vemos ahora que esta trascendencia del sacrificio tiene una connotación eterna y se extiende a todos los seres humanos. Ahora, en el caso del reino, pues no habla acerca de un sacrificio, pero sí habla del establecimiento del reino de Dios en el mundo, y obviamente la redención del pueblo de Dios.
Entonces, aquí es donde encontramos este tipo de inconsistencias en cuanto a qué es una dispensación y qué no es una dispensación. Y hay problemas, o al menos según los teólogos, hay problemas en los puntos 1, 2, 3 y 4. Vale la pena estudiarlo. ¿Por qué? Porque hay gente que entiende y que toma en cuenta las dispensaciones. Ya llevamos 54 minutos compartiendo. Voy a tomar un periodo de 5 minutos para descansar. Sigue abierta la transmisión. Yo sigo aquí, voy a tomarme un descansito de 5 minutos para hacer, le invito a que si usted está haciendo algo y me está siguiendo, tome estos 5 minutos, en 5 minutos reanudo sobre el tema de las dispensaciones. Que Dios le bendiga, nos estamos viendo en 5 minutos.
Bueno, ok, estamos retomando la transmisión. Ok. Estamos retomando aquí la transmisión. Espero que vuelva una vez más a decirlo. Espero que sea de bendición esta transmisión. Y que sea interesante sobre todo también, ¿verdad? A ver, voy a poner aquí en lista. Ok. Ok. Vamos a ver nuevamente lo que es este punto de las dispensaciones. Solo que el programa que aquí está. Oh, ok. Entonces vamos a verlo. Vamos a retomar. Y quisiera que fuéramos a Génesis capítulo 12.
Vamos entonces a iniciar o a dar esta vista de la dispensación que aquí le pusimos como la dispensación de la promesa. Dispensación de la promesa, y también habla del pacto con Abraham. Oh, Dios. Oh, se volvió. Ok, entonces tiene que ser de esta otra manera. Es que quiero retomar los apuntes de la hermana Mónica para que tengamos la misma continuidad. Ok, y volvemos a lo mismo. Vamos a Génesis capítulo 12. Se llama dispensación de la promesa. Tengo aquí esto, si usted está apuntando, por favor apúntelo. Dice de la siguiente manera: este pacto, que comienza en Génesis capítulo 11, verso 10, se extiende hasta Éxodo capítulo 19, verso 2. En él la responsabilidad humana fue dada en la forma de confiar en las promesas de Dios reveladas a Abraham. El contenido de su revelación divina incluía la promesa a Abraham. Le voy a volver a dar lectura para que usted lo pueda escribir. Dice: este pacto, que comienza en Génesis, este pacto, que comienza en Génesis 11:10, se extiende hasta Éxodo, 19:2, punto y seguido. En él, o sea, en el pacto con Abraham, la responsabilidad humana fue dada en la forma de confiar en las promesas de Dios reveladas a Abraham. De confiar en las promesas de Dios reveladas a Abraham. Punto y seguido. Punto y seguido. El contenido de su revelación divina incluía la promesa a Abraham. Y quisiera que fuéramos a Génesis capítulo 12, ya les había dicho, y ahora vamos a leer los versos del 1 al 2. Génesis 12, versos del 1 al 2. Dice: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Voy a leer el verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí estamos viendo lo que dice esta dispensación la dispensación de la promesa, o de la dispensación con Abraham. Génesis 12, del 1 al 3. Y esto inicia precisamente con lo que conocemos como el pacto abrahámico.
Hay diferentes pactos en la Biblia y volvemos a lo mismo. Los pactos son una cosa, las dispensaciones son otra cosa. Los pactos son los compromisos que Dios ha hecho con su pueblo en forma específica, pero que trasciende a la humanidad. Y las dispensaciones son el periodo o la forma en que se administra la revelación de Dios. Ok, déjenme arreglar esto para tener vista de las dos cosas. Ok. Y dice que Dios le dice a Abraham le da varias órdenes. Primera es, vete, ¿verdad? Le dice a Abraham, vete de tu casa y parentela, ¿verdad? O sea, de sus parientes, parentela. Luego, habita, es una orden, en la tierra que te daré. Dice, y habita en la tierra que te daré, en la tierra que te mostraré. Si tú haces esto, Dios dice, yo haré de ti, primero, una gran nación. Gran nación. Ay, nación. Segundo, serás bendición. Y aquí voy a poner unos subpuntos, ¿verdad? Aquí unos asteriscos. Bendeciré al que te bendijere. Le voy a poner aquí punto suspensivo para no gastar tanta tinta. Maldeciré al que te maldijere. Y por último, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este es el pacto abrámico, que es lo que inicia la dispensación o el tiempo de la dispensación, como lo estamos estudiando, como el tiempo, la dispensación de la promesa. Algunos quieren poner aquí también que es el tiempo patriarcal. También podemos verlo de esa manera, porque precisamente Abraham es el patriarca, ¿verdad? Después su hijo Isaac y posteriormente su nieto Jacob, y luego después todos los hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob, que son los patriarcas de la nación de Israel, y posteriormente hasta que ellos entran en Egipto, y 400 años de esclavitud, y cómo sale después el pueblo de Egipto con Moisés, el establecimiento de la ley. Bueno, vamos, todo lo que nos está contando la historia con respecto a esto. Y bueno, este pacto, el cual Dios hace con Abraham, los que estudian el pacto le llaman, es un pacto unilateral. ¿Cómo unilateral? Las bendiciones y las promesas dependen únicamente de Dios y no de la fidelidad de la persona con la que se está haciendo el pacto. Ahí está una de las inconsistencias. Vemos que en la dispensación es una administración de tiempo en donde falla el hombre, y en el caso de Abraham, pues Abraham no falló. Abraham obedeció con respecto a la revelación que le fue dada. Fue un mandamiento bien sencillo: vete y habita. Sal de tu casa y ve a la tierra donde yo te voy a poner. Fue algo muy sencillo en cuanto a la voluntad de Dios. Sin embargo, la promesa fue muy grande. Dice primero,
voy a hacer una gran nación de ti. Si tú sales de tu tierra y de tu parentela y te vas a la tierra a la que yo te voy a mostrar, voy a hacer de ti una gran nación. Voy a hacer de ti una gran nación. Segundo, te vas a convertir en bendición. Te voy a bendecir, pero tú vas a ser una bendición. Y aquí es donde vemos una cosa. Una cosa es recibir bendición y otra cosa es ser la bendición. Fíjense, son cosas bien diferentes. En el caso de Abraham sucedieron las dos situaciones, las dos instancias. Primero, Dios bendijo a Abraham exuberantemente. Él sale de su tierra y de su parentela, llega a tener ganados, dinero, sirvientes, casas, etcétera, 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 pero lo único que le faltaba en un momento dado era tener un heredero. No tenía un hijo, tenía a su esposa y esta Sara era estéril. No había a quien dejarle, a quien darle toda esa herencia que Dios le había dado, toda esa bendición que Dios le había dado. Sin embargo, no solamente esa era la promesa, te voy a bendecir, tú vas a ser la bendición. De ti va a proceder la bendición. Va a proceder de ti. Y esa es la promesa que Dios le hace a Abraham. Serás una gran nación y tú serás bendición. Y aquí en este apartado de que tú serás una bendición, hay como una especie de un apartadito más abajo. Dice, mira, voy a bendecir al que te bendijere y voy a maldecir al que te maldijere, porque tú eres la bendición. Vamos, si únicamente la promesa estribaba en que Dios te iba a proveer económica, material, emocional, laboral, familiarmente, bueno, pues hasta ahí no había ningún problema. Pero ya cuando se metían con tu persona y tú eres la bendición, entonces había una consecuencia. Abraham y sus descendientes reciben la misma promesa en que tú eres la bendición. Y cualquiera que se relacione contigo para bien o para mal, obtendrá ese resultado. Para bien va a tener bendición. Para mal va a obtener de mi parte maldición. Y creo que eso lo hemos visto de manera fehaciente durante todos estos 4,000 y cacho años desde que se dio esa promesa hasta la fecha. Había un historiador que dice, aún Egipto siendo una gran potencia, en 5,000 años nunca ha podido con el pequeño Estado pueblo de Israel. Con el pequeño pueblo de Israel. Y pues es que no es el tamaño del pueblo, es el tamaño de la promesa de Dios. Y en ese sentido, pues se ha cumplido a pie de juntillas, como digo yo, de manera literal lo que Dios prometió para Abraham y sus descendientes. Lo más hermoso es que nosotros, por medio de la fe, nosotros también somos descendientes de Abraham y heredamos la misma bendición. Ahí están las inconsistencias que yo decía en cuanto al estudio de las dispensaciones. La bendición y el pacto de Abraham continúa hasta nuestros días. ¿Tú quieres recibir bendición? Pues exactamente, acércate exactamente a lo que Dios le dijo a Abraham. Deja tu casa y tu parentela. Y aquí, ojo, no estoy hablando de manera literal. Deja tus costumbres, deja tus pensamientos. Acércate a la tierra donde Dios te va a poner en el sentido espiritual, en el sentido de la bendición que Dios quiere darte. No solamente te va a proveer, sino que tú vas a ser una bendición. Cualquiera que se mete con un hijo de Dios para bien o para mal, recibe precisamente de Dios su bendición o su ruina. Y eso es cierto. Y no solamente tiene que ver con el pueblo de Israel, también tiene que ver con nosotros, aquellos que a través de la sangre de Jesucristo hemos accedido a este nuevo pacto y estamos en esta dispensación de la gracia y en este pacto a través de la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo, que nosotros también accedemos a esta grande bendición. Entonces, vemos aquí esta dispensación, dice aquí, ahora sí, en ti todas las familias de la tierra van a ser ¿qué? Benditas, van a ser bendecidas. Aquí es donde sí podemos enmarcar este pacto y este periodo precisamente con el trato de Dios hacia los hombres, porque el trato de Dios hacia los hombres no únicamente tiene que ver con, digamos, en este caso con Abraham y su descendencia de manera física, sino que se extiende de una manera extensiva, discúlpenme la redundancia, se extiende de una manera más amplia hacia las naciones, hacia los seres humanos a través
de la bendición de Abraham. Y volvemos a lo mismo. Todas las personas que se acercaron a Abraham y llegaron en bien y en paz, recibieron bendición. Todas las personas que se han acercado a Abraham de una manera negativa, pues recibieron precisamente su juicio y su castigo, y lo han recibido hasta los días de hoy. Entonces, alcanzamos a ver que esta enseñanza, vamos a ver ahora capítulo 13, vamos a leer el capítulo 13, verso 16, y dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y esto se ha cumplido a través de la historia, cabalmente, de manera física, de los hijos de Abraham, hablando del pueblo israelita y hablando del pueblo de la fe, que somos nosotros los de la iglesia. Esto se ha cumplido. La familia de Abraham se ha extendido. Dice un canto: el padre Abraham tiene muchos hijos, y eso es cierto, y eso nos viene a llegar hasta nosotros el día de hoy. Capítulo 15, ahora vamos al capítulo 15, verso 5, dice de la siguiente manera: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Abraham era un hombre que ya era viejo para cuando era este tiempo. Era un hombre que cuando Dios le hace esta promesa, pues ya era viejo, su esposa era vieja y por demás era estéril, no podía tener hijos. Y sin embargo Dios le hizo la promesa: tu descendencia será grande. Aquí viene una situación muy, muy delicada, y que creo que esto tendremos que verlo. Déjeme ver si lo toca la hermana aquí. Bueno, antes de ver esto, voy a volver a leer el pacto, pero ahora visto desde el capítulo 15, versos 18 al 21, dice Génesis capítulo 15, del 18 al 21. Génesis 15, del 18 al 21. Dice: en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los nefaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y ese es el pacto de Abraham, de Dios con Abraham, en el sentido que iba a ser una nación grande y que iba a habitar en una tierra prefijada sus límites, ¿verdad? Dice, desde el río de Egipto, y muchos entendemos que el río de Egipto habla desde el río Nilo hasta el gran río de Éufrates, que está precisamente en lo que fue Babilonia, actualmente Irak, hasta el río Éufrates. Dice la tierra de los ceneseos, los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, fereceos, todos esos están en el norte, los refaitas, los amorreos, los cananeos más en el centro, gergeseos y los jebuseos, que están precisamente que estaban a lo que actualmente es Jerusalén. En ese sentido, la extensión de la tierra que Israel debe de poseer y de administrar, pues no se ha cumplido cabalmente. Eso se está esperando que se cumpla precisamente en el tiempo del reino, que ojalá tenga la oportunidad de poder hablar acerca de esto. No es el objetivo de esta clase, pero la promesa a Abraham era muy grande, es muy grande. El pacto con Abraham es muy grande, que ha durado y que ha venido desde los siglos de los siglos y de los milenios, porque es una promesa que tiene milenios y que nos está afectando hasta el día de hoy. Ahora, estaba yo diciendo que cuando Abraham recibe esta promesa era un hombre viejo, sin hijo, su esposa vieja y por demás estéril, que no tenía la capacidad de reproducirse. Y Dios le dijo: voy a hacer una gran nación de ti. Y aquí es donde sucede algo. Aquí es donde sucede algo que es necesario que lo veamos. En su momento, Abraham y su esposa
desde los términos humanos, creyeron en que tenían que tomar una iniciativa para que la promesa de Dios fuera cumplida. Ahí es donde vemos que el pacto de Dios es un pacto unilateral. Dios no tiene que esperar que tú hagas algo para Él cumplirlo en tu vida. Porque la promesa era, haré una gran nación de ti. Y dentro desde del orden humano, desde la perspectiva humana, tanto Sara como Abraham dijeron, tenemos que ayudarle a Dios porque Dios nos ha mandado la promesa, pero no puede cumplirla debido a mi ancianidad y debido a la ancianidad de mi esposa y de su esterilidad. Tenemos que hacer algo para que la promesa siga adelante. Y ahí es donde Abraham y su esposa Sara cometen un error humano de carácter grave y que hasta la fecha sigue teniendo consecuencias. Después de 5,000 años de haber tomado esa decisión, sigue habiendo esa consecuencia, y como dijo aquel cómico, y lo seguirá viendo. ¿Qué es lo que pasó? Abraham y su esposa decidieron que para que la promesa de Dios se cumpliera desde los ámbitos humanos, tenían que ayudarle. Y entonces Sara le dice a Abraham, mira, no hay ningún problema. Ahí está mi sierva, ahí está esta mujer, acércate a ella, duerme con ella y ten tu hijo con ella, que yo lo voy a recibir como si fuera el mío. Es mi sierva, es mi esclava. Ella es mi esclava, ella se llamaba Agar. A ver, permítanme. Sí, Agar. Ella se llamaba Agar. Acércate a Agar. Cohabita con ella. Embarázala. Y ten un hijo con ella, que es como si fuera mi hijo. Y tuvieron a un hijo que se llamó Ismael. Significa Dios escucha. Lo hicieron en el mejor de los sentidos. Lo hicieron en el mejor de los momentos y queriendo desde los términos humanos cumplir la promesa de Dios. Dios no necesita que nosotros participemos para que Él cumpla su promesa. Él tiene sus tiempos, Él tiene sus momentos, y ahí precisamente cometieron un error. Cometieron un error grande, porque la promesa estaba hecha a Abraham, dice, y de ti haré una gran nación. Obviamente, físicamente, Ismael era hijo de Abraham y también recibía la promesa de bendición, de crecimiento y de influencia sobre todas las demás familias. Pero no era conforme a la promesa de Dios. No era conforme a los estatutos de Dios, porque no eran simplemente los descendientes físicos de Abraham, sino los descendientes que vienen a través de la promesa de Dios. Ismael, con el paso del tiempo, dice la Biblia que después Sara se embaraza, tiene un hijo y que se llama Isaac. Desde el punto de vista legal, quien era el primogénito era ¿quién? Ismael. Pero desde el punto de vista de Dios, quien recibía la promesa no era Ismael, era Isaac. Porque Dios le había dicho a Abraham que de su esposa anciana y estéril iba a tener un hijo. Porque esa era la promesa de Dios. Y Dios tenía que cumplir esa promesa. Y la cumplió. Y nació Isaac, y de Isaac todos los patriarcas, la nación de Israel. Y desde el punto de vista espiritual, nosotros que nos hemos acercado a la sangre del nuevo pacto a través de Jesucristo, también somos coherederos de la promesa y de la bendición. Desde el punto de vista espiritual, también somos parte del pueblo de Dios desde el punto de vista espiritual. Sin embargo, Agar e Ismael sabían la disposición legal de la herencia y decían, ¿sabes qué, Sara? Tú eres la señora, tú eres la patrona, tú eres la dueña, tú eres la ama, y yo soy la sierva, yo soy la esclava, pero conmigo tuvo a su primogénito y le toca heredar a Ismael, no le toca heredar a Isaac. Y dice la Biblia que desde ese momento Ismael y su madre empezaron
a reconvenir a Sara y a menospreciar a Isaac. Hermanos, Ismael lleva 5000 años haciendo exactamente lo mismo y ahora vemos los conflictos árabes. Vemos los conflictos entre Arabia e Israel. La promesa está dada a Isaac, está dada a Israel, aunque Ismael viene de los lomos o viene de la carne o viene de la genética de Abraham y también le toca la bendición, pero la promesa está dada en Abraham, Isaac, Jacob y los patriarcas y todo Israel y todo lo que venga con Israel, no con Ismael, no con Ismael. Por eso digo, Abraham y Sara tomaron una decisión, yo quiero pensar, de muy buena gana, con la mejor de las intenciones. Sin embargo, tuvo una connotación o ha tenido una connotación a través de los milenios y a través del tiempo que nos ha venido a afectar de manera grande y grave en nuestros días. Mucha gente ha muerto por los conflictos árabes-israelíes. Mucha gente ha muerto por ese tipo de conflictos. Vamos, yo puedo decir sin temor a equivocarme, y espero no hacerlo, todo gira alrededor de Israel y de sus vecinos árabes. Todo gira. A propósito, Dios bendiga a Israel. Am Israel Jai, Am Israel Jai, Jai, Jai. Amén. Que viva el pueblo de Israel. Ok. Ahora, hablando acerca de esto, ¿qué es lo que ha pasado con esta, o qué pasó con esta dispensación? Nos estaban haciendo la cuenta del tiempo que de Génesis 12:1, en donde Dios llama a Abraham hasta el establecimiento de la ley, podemos ver, y quisiera hacer una especie de línea del tiempo, espero que sea visible. Espero que sea visible. Que veamos aquí de la línea del tiempo, más o menos. Desde aquí está Abraham. Un poquito adelante cambia su nombre con Abraham. O como se debiera de pronunciar, Abraham, padre de una gran nación. Hasta el monte Sinaí. Éxodo 19, ¿verdad? Aquí está el monte Sinaí. Monte Sinaí. Desde ese tiempo, del tiempo de Abraham, hasta el monte Sinaí. Bueno, aquí vemos que llega Israel a Egipto. De aquí a aquí hay 400 años aproximadamente. Y desde acá hasta acá podemos enclavar o podemos enmarcar primeramente a Isaac. Posteriormente vemos aquí a Jacob. Y de aquí vemos Jacob, de aquí hasta acá, sus 12 hijos. Un poquito antes de esto, aquí vemos a José. Ya por la película y por la obra de Broadway, ¿verdad? Ya tiene el apellido, ya sabemos de quién hablamos, José el Soñador, ¿verdad? El Soñador. Este apellido. Y vemos cómo la familia de Abraham, cómo Abraham, sus hijos, nietos y bisnietos, y la familia que se produjo durante este tiempo, cómo entran a Egipto. Un poquito aquí es una línea de tiempo, un poquito antes. Un poquito antes. Ah, no, sí es más acá.
Si es aquí, porque cuando muere Josué ya está el pueblo en Egipto y crece. Y el problema se dio precisamente con los faraones que no conocían a José, y viene la esclavitud de del pueblo de Israel o de la familia de Abraham ya convertida en un pueblo, ya eran los israelitas. De hecho, Jacob también cambia su nombre y él ya posteriormente se llama Israel. Hay un estudio muy bonito que vi hace poco, que cuando andaba en sus emociones era Jacob, y cuando estaba en las promesas de Dios se convertía en Israel. Y creo que así nos pasa, cuando andamos únicamente en nuestros pensamientos, en nuestra visión humana, somos Juan Carlos a secas, pero cuando estoy bajo las promesas de Dios, soy el siervo de Dios y soy el hijo de Dios que recibe las promesas y las bendiciones de Dios. Y aquí pasa algo más o menos parecido, ¿no? Como Jacob tiene sus altas y sus bajas, como Abraham igual también, pero más que nada Jacob, como, vamos, un día vamos a estudiar también. Ojalá Dios, Señor, dame la oportunidad de poder enseñar sobre todo esto. Ok, y vemos aquí en el caso de Jacob, sus hijos, en el caso de José, espero no tapar, sí se alcanza a ver. José, como por envidia a sus hermanos, que son los patriarcas, le quitan el vestido, que le quitan la túnica de colores, y uno dice, ay, pues, por una túnica de colores, sí, pero es que en aquel tiempo no había pigmentación, era muy difícil sacar los colores más fáciles de sacar eran el negro, el blanco y el color tierra, por obvias razones, uno con el tizne, otro con la lavada y el otro con la misma tierra que daba color ocre, pero sacar los colores púrpura, rojo, azul, amarillo, pues eran pigmentaciones que tenían que hacerse de una manera artesanal, y eran muy caras y eran muy difíciles de hacer. Ahora, José recibe esta túnica y por envidia sus hermanos lo meten en un pozo, lo venden a unos comerciantes que parece ser que eran descendientes de Ismael, y llegan ¿a dónde? Llega a Egipto, y ahí vive esclavizado por un muy buen tiempo. La promesa de Dios dada a Abraham no se cumplió aquí durante todo este tiempo. Voy a ver la cronología, permítanme ver. Dice, dice, del diluvio. No tengo aquí la cronología. ¿Cuánto tiempo pasa de aquí a Abraham hasta estos 400 años? Fácil, pasan 200, póngale usted, de aquí hasta Éxodo 19. La promesa de Abraham no se cumple cabalmente. Vamos, Abraham vivió como forastero. Vivió como forastero. Jacob, sus 12 hijos, de igual manera, porque estaban esperando en fe el cumplimiento de la promesa de Dios. Aquí es donde nosotros vemos la inconsistencia en cuanto a la dispensación, que es el trato de Dios, pero vemos más bien que este tiempo podemos enmarcarlo también como un periodo que se le llama patriarcal. Los patriarcas son los responsables de conducir espiritualmente a las familias que ellos gobiernan. Son los responsables de administrar el conocimiento de Dios, y andavete, hasta ahí. Ellos son los únicos que son los responsables, y son los únicos que administran la revelación de Dios principalmente a sus familias. Y este tiempo se antoja más llamarle el tiempo o la dispensación patriarcal que llamarle el de la promesa, porque el de la promesa, vemos que la promesa no se cumple, ni siquiera se cumplió aquí en Génesis 19. Ellos están en el monte Sinaí, en la península del Sinaí, que está entre Egipto y lo que ahora actualmente es la tierra de Israel, y todavía de aquí, de que Israel entra y toma posesión
de la tierra de los cananeos, que es la tierra que se le había prometido. Para ese tiempo sí ya había un pueblo grande, fue Israel el tiempo de Moisés es aproximadamente en el año 1400 y cacho, cuando llegan los israelitas es el 1300 y tantos. Entonces ahí sí es donde se cumple la promesa de Dios dada a Abraham, pero Abraham ya llevaba más de 600 años muerto. No le tocó a él ver eso. Tuvo que confiar, tuvo que aprender a confiar en la promesa de Dios y lamentablemente no la alcanzó a ver. No la alcanzó a ver. Es algo que nos hace pensar mucho, realmente. Que nos hace pensar muchas cosas. Ahora ya tenemos 3 personas nada más que nos están viendo. Los demás ya dejaron de vernos. Tenemos a Yat 325, a Ustreamer 18131 y a ver. Oh, ya le moví aquí, ya no supe qué hacer. Bueno, okay. Aquí está. Aquí está. Aquí lo tenemos nuevamente. Bueno, entonces estamos viendo aquí esto de la dispensación, de la promesa o del tiempo patriarcal. Y vemos aquí, viendo esta línea de tiempo, que este tiempo, aunque se extiende hasta la época de Éxodo 19, vemos que precisamente en la administración de los designios de Dios, vemos que los patriarcas eran los responsables de llevar a su familia delante de Dios y administrar la revelación de Dios. Aquí es donde podemos enclavar a un personaje que conocemos muy bien, es un personaje de 3 letras, es Job. Job es un libro que según la tradición fue escrito por Moisés y según también la tradición dicen que fue el primer libro escrito en la historia, porque es un libro muy, muy antiguo y fue escrito precisamente por Moisés y habla acerca de un patriarca que había sido bendecido enormemente, que tenía tierra, que tenía posesiones, tenía hijos, tenía muchas riquezas y pues usted ya conoce el contexto de Job, no le voy a hablar acerca de eso porque pues creo que está de más el poderlo hacer. Discúlpeme, se empezó a enviciar, había un cable aquí que le estaba pisando la bocina y ay, hasta a mí me aturdió. Bueno, y este patriarca o este hombre está enmarcado precisamente en ese tiempo patriarcal. Vemos que el patriarca es el que hace el sacrificio, es el que levanta el altar en un lugar alto. Se antoja pensar que es un monte, un cerro, un lugar predestinado. Por ejemplo, vemos en el caso de Jacob, que donde quiera que él iba, pum, levantaba un altar. Uno de ellos se llamaba Betel, casa de Dios, donde él estuvo y donde tuvo el sueño, donde veía una escalera que subían y bajaban los ángeles. Ahí hizo un altar y hizo un holocausto y ofreció a Dios. En el tiempo en que se establece la ley, dice, no, espérate. El sacrificio tiene que ser hecho por medio de los sacerdotes y en el tabernáculo, no en cualquier lugar y no cualquier persona. Eso cambió porque precisamente la administración de la revelación de Dios cambia en este punto porque es una administración de carácter patriarcal. Y es aquí donde nosotros vemos, y uno dice, bueno, pues es que antes iba el patriarca, iba Abraham, iba la cabeza de la familia y llevaba el cordero y él veía, mira el monte Moria está muy bueno, ahí es donde vamos a hacer el sacrificio. A propósito, el monte Moria es precisamente el monte donde estuvo el templo de Salomón y donde se siguieron haciendo sacrificios. Pero dice la Biblia que de cuando en cuando había lugares donde se hacían altares y se hacían los sacrificios ahí. Ese ha sido el problema, o ese fue uno de los problemas entre la religión judía y la religión de los samaritanos. Porque los samaritanos, acostumbrados al tiempo patriarcal, celebraban la Pascua, celebraban el sacrificio
y lo siguen haciendo precisamente en un monte que se llama Gerizim. Y en la actualidad sigue habiendo samaritanos. En Israel hay una comunidad samaritana donde tienen su Torah, que es la misma Torah judía, pero con letras samaritanas, y sacrifican no en un templo, sacrifican en un monte. Y ese incidente lo vemos precisamente en el Evangelio según San Juan. Eso es a manera de un comercial, pero quisiera que fuéramos ahí a San Juan. No lo tengo escrito, déjenme encontrar el libro de San Juan, capítulo 4. Juan 4, si es 4, a ver, permítanme. Juan el Bautista. Sí, es Juan 4. Y dice, normalmente tiene titulillos, dice Jesús y la mujer samaritana. Y dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba desde el verso 1, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estamos viendo que cuando hablamos de los samaritanos es retomar el tiempo de los patriarcas. Y aquí estamos viendo otro punto más adelante, donde ya, ustedes saben, Jesús se queda a descansar en el pozo, manda a sus discípulos a buscar comida, y es cuando se acerca la mujer, y entonces Jesús le habla a la mujer, le dice, mujer, dame de beber, y se queda asombrada. ¿Cómo tú, siendo judío, me estás pidiendo a mí, que soy samaritana? Si judíos y samaritanos no nos llevamos. Y la mujer dice algo. Jesús y la mujer tienen un diálogo muy interesante, y me gustaría que a la luz de esto que hemos visto lo pudiéramos entender. Y dice, dice la mujer samaritana, nuestros padres adoraron en este monte, y está hablando del monte Gerizim, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. ¿Por qué? Porque los samaritanos se quedaron en esta dispensación, en la dispensación o en la administración de los patriarcas. No alcanzaron a ver más allá. Históricamente vamos a ver el por qué, pero ahorita no es tema. Pero los samaritanos esencialmente se quedaron aquí. Pueden, ¿dónde? ¿Sacrificar en dónde? Pues en el monte, y en este caso en el monte Gerizim. ¿Por qué en el monte Gerizim? Porque en el monte Gerizim fueron pronunciadas las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio 32, me parece, es el capítulo. Pues ahí es donde se están empezando a hacer, o donde se hacían y se hacen en la actualidad los sacrificios. Los samaritanos hasta el día de hoy siguen sacrificando un cordero, porque es el patriarca el que los hace. Esos sacrificios, dice, donde se debe adorar, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, hablando de los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, viene de Israel. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Lo que está diciendo el Señor Jesús, tú te quedas en el tiempo patriarcal, aunque vivimos en la dispensación de la ley, créeme, viene el momento que ni aquí en Gerizim ni en Jerusalén va a ser necesario que se adore. Ahora, el altar, me voy a poner aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Aquí en el corazón, porque Dios es espíritu, y es necesario que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Espero que hasta aquí todo esté claro. Espero que hasta aquí todo. Aquí ya me escribieron por este lado, por el lado del chat. Dice, bueno, si me lee, sí, ya 3:25. Eso fue a las 10 de la mañana.
casi a las 10 de la mañana. A ver. Ok. Espero que la transmisión esté bien. Aquí solamente hay 3 personas que nos están viendo. Bueno, gloria a Dios. Espero que suceda bendición. Seguramente va a haber más gente que en una hora más tarde nos podamos ver. Híjole, miren, yo siento que apenas llevo poquito tiempo. Eh, creo que me va a hacer falta más tiempo el poder hablar sobre todas esas instancias. A ver, vamos a poner esto acá. Eh, Continuando con el estudio, ¿verdad? A ver, a ver. Ok. Bueno, eso ya lo tocamos. Yo creo que la hermana va a continuar con esta situación con respecto